¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Senegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos muy gustosas de tenerlos hoy con nosotros para este nuevo programa que está pensado en toda la familia. Todos sean bienvenidos, por favor pasen a acompañarnos alrededor de la mesa. Ahora tenemos un clima muy calientito, pero gracias a Dios somos muy adaptables y como que nos podemos adaptar a los climas que nos toquen. Uh-huh. Y hoy está como para aguas frescas de horchata y tamarindo. Buenas tardes, con ustedes la licenciada Elsa Anguiano Camarillo. Muy buenas tardes, querido público. Recuerde usted que es un en vivo de Facebook y YouTube. Por favor, comparte el programa porque hoy, como dice Chivis, vamos a hablar a toda la familia y es importante conocer algunos conceptos que la sociedad nos marca. Estamos aquí con usted. Así es. Estelita, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, aquí con toda la pila, lista con mis oídos así bien atentos para escuchar lo que vamos a aprender en esta tarde, que son cosas también muy interesantes y que bueno, nunca está por demás darles una repasadita por ahí. Sí, Estelita, dices bien, es un tema que aparentemente lo vemos bien sencillo, un día es como un día más, donde las actividades, actitudes no van más allá. Pero creo que este programa es interesante en el aspecto de la cotidianidad. Sí, lo vivimos todos los días, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué aportamos? ¿Qué aprendemos? Nuevamente les pido, por favor, que vayan por sus adolescentes, que escuchen este tema. Vamos a ir descubriendo poco a poco que pensamos que nada más somos nosotros los que estamos en esta situación y vamos a ir descubriendo que somos muchos y entre muchos nos podemos ayudar, nos podemos dar la mano y decir todo va a estar bien. Es cosa de que le echemos ganas. Muy bien, y vamos a saludar a Cabina, Chivis. Cabina, como siempre, les mandamos un corazoncito o corazonzote, agradeciéndoles todo el trabajo que ustedes hacen. Carlitos, muchas gracias. Directora Arlene, muchas gracias. Como siempre, al pie del cañón. Sí. Gracias. Sí, y pasamos con esa gotita de sabiduría con Estelita. Estelita, ¿hoy qué nos vas a platicar? Pues hoy traemos una pequeña cápsula informativa que igual también no somos ignorantes de las situaciones. El problema es cuando no lo tomamos para nosotros.
porque podemos saber muchas cosas, pero si tú no haces esas problemáticas tuyas, de nada sirve. Y eso pasa en cualquier problema de la sociedad. Igual nos podemos quejar de muchas cosas, pero si tú no haces tuyas esas circunstancias, pues no se avanza. Y bueno, esta pequeña cápsula informativa va en relación al Día Internacional de la Discriminación que se celebra el 1 de marzo. Lo impulsa ONU-SIDA, ONU desde 2014, para visibilizar y frenar todo tipo de discriminación y para promover tanto la igualdad como el respeto y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Y fíjense que dice todos, no dice esta área sí, esta área no, a estas personas sí, a estas personas no, sino es toda la sociedad. Esta jornada no solo invita a reflexionar sobre las múltiples formas de discriminación que aún persisten en el mundo, sino que también constituye un llamado urgente a la acción colectiva para erradicarle. Acción, actuar, hacernos partes de esos movimientos, tomar conciencia. Eso es acción. Acción es moverte. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada en características, como el origen étnico, el género, la edad, la religión, la discapacidad, la orientación sexual o condición socioeconómica, que tenga como resultado anular o menospreciar los derechos y libertades de las personas. Aunque los marcos jurídicos nacionales e internacionales han avanzado en la protección de los derechos humanos, la práctica cotidiana demuestra que millones de personas continúan siendo marginadas. En el ámbito educativo, por ejemplo, la discriminación puede manifestarse a través del acoso escolar, de la exclusión social o la falta de oportunidades educativas. En el mundo laboral, puede observarse en la brecha salarial de género o en la negación de empleos por prejuicios culturales. En el ámbito de la salud, históricamente ha afectado a poblaciones que son mucho más vulnerables, limitando su acceso a servicios dignos y oportunos. Y eso sí se ve con mucha claridad porque si tú vas a algunas rancherías verás que todavía hay lugares donde no hay un servicio médico como tal o está un poquito más alejado y no tienen las oportunidades que hay, por ejemplo, aquí en las ciudades, ¿no? Y yo no dudo que no haya programas para eso, pero está todavía un poquito más distanciado que lo que tenemos aquí. La iniciativa surge en un contexto global en el que la discriminación no solo vulnera los derechos individuales, sino que también obstaculiza el desarrollo sostenible. Una sociedad que excluye, limita su propio crecimiento, pues desaprovecha el talento, la creatividad y el potencial de quienes son marginados. La discriminación no es únicamente un problema legal, es sobre todo un fenómeno cultural que se alimenta de prejuicios arraigados, de estereotipos transmitidos generacionalmente y estructuras sociales desiguales. Combatirla requiere transformar mentalidades, promover la educación en valores y fomentar un diálogo intercultural. Desde una perspectiva ética, la cero discriminación implica reconocer la igualdad fundamental entre las personas. Desde una perspectiva social significa garantizar oportunidades equitativas. Y desde una perspectiva educativa supone formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con la justicia. El 1 de marzo no debe de entenderse como una simple fecha conmemorativa, sino como una invitación permanente a revisar nuestras actitudes, prácticas y estructuras sociales. La cero discriminación no es una utopía inalcanzable, sino un compromiso ético y colectivo que exige coherencia entre un discurso y una acción.
Construir un mundo sin discriminación implica reconocer la dignidad de cada persona, promover la igualdad de oportunidades y defender activamente los derechos humanos. Solo así podremos avanzar hacia sociedades verdaderamente inclusivas, donde la diversidad sea celebrada y la justicia social sea una realidad cotidiana. Y bueno, esta es mi pequeña cápsula informativa. Solo tómela en cuenta. Podemos aprender muchas cosas de eso. Es lo que te iba a decir. Más que solo tómela en cuenta, es también reflexiónela, analícela y ponga a la práctica. Haga la suya, haga la suya. Lo que escuchamos, sí, porque a veces decimos, todo está bien, pero empezamos a decir, no, en la sociedad faltaría esto, aquello, y es ahí donde podemos dar un paso hacia adelante. Y quizás en algún momento uno a veces puede ser parte de eso, por muchas razones. Por ejemplo, aquellas personas, bueno, digo porque se veía, ¿no? Cuando, ahora que se ha desenvuelto, que ha habido más niños con autismo, hay muchos que no saben cómo tratarlos y pues prefieres evitarlos y es una manera de excluir también, ¿no? Entonces no es porque sea, sino que el compromiso es grande, es mayor y se requiere también de mucha preparación en muchos aspectos. A eso me refiero, que hagámosla nuestra y que esos retos hay que enfrentarlos y si no los conocemos hay que prepararnos, hay que informarnos, hay que ir un poquito más allá. Entonces, la única manera de vencer esta discriminación es poniéndonos en actividad y hacer lo que nos corresponde para que esto vaya mejorando, al menos al nivel sociedad, ¿sí? En la comunidad donde nos desempeñamos. Así es, Estelita. Sí, tan importante. ¿Quién de nosotros no se ha sentido discriminado? Creo que todos en algún momento. Sí, porque discriminación no nada más habla acerca del género, sí, en muchas situaciones está la discriminación. Y ahorita el tema, esto que nos estás comentando, Estelita, da pie al tema que tenemos el día de hoy. Y van a preguntarnos, sí, por favor, pregúntenos al rato, ¿cómo podemos empatar lo que comentó Estelita con el tema del día de hoy? ¿Cómo nos valoramos, Chivis? Sí, porque... ¿por qué te sientes tan desvalorado? ¿Por qué sientes que no vales nada, que no te notas, que eres invisible? Y hay dos bandos, ¿no, Estelita, Elsa? El que te dice, sí puedes, vamos adelante, pues, estás re bien y tú puedes. Y está el otro bando que dice... ¿Cómo? Ajá, ¿Tú? ¿Cuándo pensaste eso? Bueno, estás mal, tú no sirves para esto. Otra discriminación, cuando... vemos a chicos que juegan bien y todo porque nos da envidia de que están jugando bien. Le decimos, tú ni sabes meter bien un gol, tú ni sabes hacer las cosas correctas. Déjame a mí que yo entre y vas a ver, el equipo va a ganar. Y entra en juego, ¿no? El nuevo síndrome. Si yo lo hago, lo voy a hacer mejor, porque yo sí puedo. Cuando la verdad es que no. Sí, y bueno, pues la sociedad lo habla como autoestima, ¿sí? La autoestima. Pero es parte de la identidad, parte de la integridad de un ser humano, precisamente porque a veces no nos amamos ni siquiera nosotros. Queremos ayudar a todo mundo, y sí, yo ayudo aquí y allá, y yo ni siquiera si estoy enferma voy al doctor, o si no tengo el conocimiento de algo, no me da pena pedirle, no, ¿qué va a decir? Que no puedo, que soy tonta, no, ¿sí? Sí. Entonces, esa parte de la identidad de la persona, esa parte de la integridad de la persona, de su escala de valores, tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué crees, Chivis? Que para eso tenemos una invitada. Especial. Una invitada especial. Ajá. Tenemos a Andrea Naomi Dorantes Hernández. Ya casi le falta un poquitito para terminar su carrera de psicología. Y bueno, la intención de ella en este tema es dar a conocer precisamente cómo afecta esta situación
en la vida de todas las personas en una cotidianidad donde todos estamos ahí inmiscuidos, donde todos estamos ahí buscando, o a veces actuamos o hacemos cosas sin saber, sin pensar. Fíjate, sí, Chivis, que el otro día me encontré con un chico que nunca hacía nada y de repente hace y llega con su familia y le empiezan a hacer bullying. Entonces dice el chico, a ver, yo esperaba que me aplaudieran, que me dijeran, y dice, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Sí. Por eso yo les decía al principio del programa, este programa es para toda la familia. Permítame recordarle el título. Es ¿qué pasa cuando no nos valoramos? ¿Qué pasa? ¿Quién de ustedes alguna vez se ha sentido desvalorado por otros? O lo peor de todo, que nosotros mismos nos desvaloramos. Sí, ahí está lo complicado, ¿no? Si otra persona me desvalora, pues bien puedo decir, sí, hombre, yo sé quién soy. Pero ¿qué pasa si nos la creemos que nos están desvalorando? O lo peor de todo, que nosotros mismos decimos, no, sí es cierto, yo no sirvo para esto, no funciono. Sí. Y bueno, pues con ustedes, Andy, como Andy. Sí, Andy. Andy. Ya le quería cambiar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, bendecida de estar aquí una vez más en este programa tan maravilloso, con mujeres tan maravillosas como ustedes. Esa es una floresota para mí. Yo la pesco, ¿eh? Si ustedes no la quieren agarrar, esa flor es para mí. Y, dijo todas. Bueno, que a ver quién agarra lo que le digo. Y acuérdense que hablamos en primera persona, entonces sí, todas. Todas. Y bueno, ¿tú cómo defines este concepto de qué pasa cuando no nos valoramos? Con términos sencillos, así como lo entiende la sociedad. Bueno, yo les diría que es la percepción, o sea, el concepto que tú tienes de ti mismo o el que tenemos de nosotros mismos, ya sea hacernos menos o el hecho de decir que no somos suficientes ni para nosotros ni para la sociedad, así como mencionaban hace rato, ¿no? O sea, las demás personas pueden decir, es que tú eres menos, pero lo peor o lo malo del caso es que no lo creemos o lo hacemos nuestro, ¿no? Así como de, sí es cierto, tienen razón de que no pertenezco, no soy nada, no, y empiezan ese tipo de cositas o de comentarios que empiezan a hacer creernos que no. Pero sí, en sí es la percepción que tenemos de nosotros mismos de forma negativa, o sea, de forma mala. ¿Podemos decir que eso es autoestima, Andy? ¿O la podrías complementar más? El valor, el amor a uno mismo. Sí, yo diría que también es el valor que no nos damos a nosotros como personas y el autoconcepto, como se va a mencionar, que tenemos de nosotros, pero de forma mala. Sí, yo le añadiría también, Andy, estoy muy de acuerdo contigo, pero en la autoestima entra cuánto nos amamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como le decía hace rato con Estelita, sí, podrán decirme que yo no valgo, que no puedo, que estoy fea, que esto, que aquello, y puras cosas negativas. Pero entra el amor en juego, ¿no, Andy? En la autoestima. Cuando tenemos una buena autoestima, porque lo vamos a hablar más adelante, hay mala autoestima baja y pésima estima alta. Sí, las dos no son buenas. La gente que las vive está como que afuera de contexto. Sí, entonces, ese amor, en la autoestima está el amor que nos tenemos. Sabemos el valor que tenemos. Andy, ¿cómo afecta esta situación al autoconcepto? Bueno, podríamos decir que es el autoconcepto. Y la valía, ¿no? Sí. Como lo mencionaba hace ratito, es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. O sea, ¿qué piensas de ti como persona, como ser humano? Si se daría en este caso una profesión, ¿qué es lo que tú piensas de ti mismo? Y el cómo también te puedes desarrollar ante la sociedad, ¿no? Porque justamente estoy de acuerdo en el hecho del amor propio, porque si no nos tenemos amor propio, en sí nos desvalidamos, o sea, nos desvalidamos como personas y nosotros solitos nos dejamos como hasta el último o nos dejamos hasta abajo, que en sí no tendría que suceder
porque justamente tratando el amor propio, hay una frase que me gusta que es, ¿cómo puedes ofrecerle amor o cariño a los demás si tú no tienes amor? O sea, si tú no lo tienes en tu vida, en ti, en tu persona. Y justamente era lo que mencionaba al principio la licenciada Elsa, ¿no? O sea, damos todo para los demás, pero a nosotros nos dejamos hasta el último o nos dejamos hasta el final. Sí, entonces entendemos, Andy, va de la mano la autoestima. ¿Cuánto me estimo? ¿Cuán bien me caigo? ¿Cuán bien digo, wow, todo esto, miren lo bello que hizo Dios aquí, ¿no? Es autoestima. Autoconcepto es tener una imagen clara de nuestros aciertos, de nuestras habilidades, de no habilidades, o sea, tener realmente una idea de quién somos y esforzándonos qué no podemos lograr. Y esto, lo que decía Elsa, entra también con la valía. Si yo sé que no soy muy apto, pero esforzándome lo puedo lograr, mi valía va a estar aquí. Y también reconociendo, ¿no? Aquellas cosas que no podemos hacer. Si yo te dijera, Chivis, te voy a poner ahorita a coser. Dices, no, eso no me pongas, ¿no? Y a mí me dan la costura, sí, yo puedo. O sea, siempre tenemos habilidades y también tenemos situaciones en las que no somos buenos. Uh-huh. Y reconocer esa parte de, no, pues mejor hazlo tú, Elsa, mejor tú, Chivis, tú ponte a coser porque tú eres buena para la costura. Entonces, debemos de reconocer cuando esas cosas están en nosotros y no sabemos decir, no sé, yo alguna situación que no puedo hacer. Tengo una hermana que es buenísima para dibujar, pero es un arte que ella tiene. Yo no la tengo. Sí, yo no la tengo. Entonces, ¿qué cosas somos las que no podemos hacer? Y eso no nos degrada. Eso no nos hace gente menos. Eso nos hace gentes honestas. Fíjate que ahorita que estás tocando esos temas, autoestima, autoconcepto y valía, son fantásticas y a mí me gusta que los papás se adentren a estos temas porque comienzan a aprender de sus hijos, aprenden a motivarlos realmente, nada de que, ay, tu hermana mira qué bien dibuja y tú vea lo que haces, no, entonces empiezan a decir, bueno, fulanita dibuja bien padre, tú no dibujas tan suave, pero tendrás otras habilidades. En la escuela, tal vez el hermanito es de 9 y de 10 y con la mano en la cintura, porque hay alumnos que nada más una lectura y pum, ya están con el 10 arriba. Hay otros que les decimos macheteros, porque tienen que estudiar para alcanzar un 7 y un 8. Pero aquí los papás y los docentes debemos de estar bien conscientes que ese 7-8 representa el 10 para esa otra persona. Entonces tenemos que validar, tenemos que aplaudir ese 7, ese 8. Entonces, por eso ese tema es tan importante el día de hoy, padres de familia y hijos de cualquier edad, toda la familia, porque es importante que sepamos cómo andamos de autoestima, Elsa, cómo andamos de autoconcepto. Y que no comparemos. Y que los papás sepan también estas situaciones para que no comparen. Exacto. Porque les damos en la torre a los hijos cada vez que comparamos. Nadie va a ser como X o tal. Cada uno de nosotros somos únicos, ¿o no, Andy? Claro, cada uno tiene su personalidad y justo es eso, no por destacar en un área significa que vas a poder destacar en todas, sino es reconocer también el hecho de que, ok, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo no soy buena en las matemáticas, no se me dan las matemáticas, pero puedo implementar también esas habilidades en un área de lectura, ¿no? Entonces, igual puede haber otra persona que no se le dé la lectura, pero que se le den muy bien las matemáticas. Y sí, son esas áreas de oportunidad que dices, bueno, son compensaciones que dices, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Y sí, el hecho también de comparar es un error que cometemos muchas personas porque creemos que otra persona no es suficiente por el hecho de no saber hacerlo o por el hecho de decir que nosotros nos creemos mejores por sí saber hacer lo que esa persona no. Te digo que es el síndrome de yo lo hago mejor. Ok, Andy, ¿nos puedes decir cuál es la diferencia? Y esto es importante, esta pregunta es importante, padres de familia y público en general,
Dice, ¿cuál es la diferencia entre tener poca confianza y tener una baja autoestima ya arraigada en mi ser? Esa, por favor, escuchen la respuesta porque es bien, bien importante tener esos conceptos bien delimitados para poder ponerlos en práctica dentro de la familia, porque aunque ustedes no lo crean, eso va a permitirnos hacer mejores estudiantes, mejores profesionistas, mejores seres humanos. Así es. Por favor, Andy. Pues yo diría que la poca confianza se da en situaciones momentáneas. O sea, la poca confianza, por ejemplo, es de que no me siento bien o no tengo confianza tal vez de subirme a una combi, tal vez de estar en público, tal vez de hablar con otra persona. Pero la baja autoestima viene de lo que de cómo tú te percibes como persona y el concepto que tú tienes de ti mismo o más bien de lo que las demás personas creen de ti, porque a veces eso suele pasar muy a menudo, el hecho de que te tomas muy en serio lo que las demás personas creen de ti, aun sea incorrecto o no. Por favor, querido público, si se sigue escuchando bajito, hágamelo saber para que la gente que está en los conmutadores pueda arreglar ese asunto. Gracias por avisarnos. Así es, Mari, gracias. Por avisarnos. Y sí, Andy, eso tiene que ver con esto que nos estás diciendo, esa diferencia especial, porque a veces empezamos a decir los papás, tú no sirves para, ¿no? O tú no eres igual que tu hermano, comparaciones. Y esa parte tenemos que saber que tú y yo somos únicos, que tú y yo tenemos cualidades, pero también tenemos debilidades. Y eso tiene que ver con nuestro temperamento. Pero cuando nos conocemos, ¿cómo somos? Pues ya sé dónde le tengo que bajar o dónde tengo que trabajar esa área en mi debilidad para poder estar estables. Porque eso nos sirven como esas señales, Andy, físicas y conductuales más comunes que delatan a una persona con esa baja autoestima. Y antes de que me contestes cuáles son esas señales, quiero ponerte a un chico de 13 años donde él quiere ser futbolista y sufrió una agresividad muy fuerte cuando niño, como que le decían, tú no puedes hablar, tú no esto, tú no lo otro. Y entonces el chico lo inscriben en una academia de fútbol y resulta que el niño no quiere socializar. ¿Tiene que ver con estas señales? Yo diría que sí, porque hubo una delimitación hacia el niño al momento de decirle, tú no puedes. O sea, ahí al momento los papás le pusieron una barrera en decir, ok, entonces ya me di cuenta que hablar está mal, o el acercarme, o el decir está mal. ¿Por qué? Porque me están callando. ¿Por qué? Porque pues no puedo hablar, entonces eso yo lo tomo como que está mal. Entonces más adelante el niño va a decir, es que yo no puedo hablar o no puedo dar mi opinión porque va a estar mal, porque me van a callar. Y más si eso es muy seguido o va también desde las familias de que no, es que tú por ser más chiquito tú te callas y te quedas en el rincón, ¿no? O tú por ser el más grande sí, o tienes más autoridad, o tú no, porque, o sea, también ese tipo de jerarquías en las familias y el hecho de cómo se comportan los padres con los hijos y decirles que sí o que no, sin importar las opiniones de los demás, afecta en su autoestima, porque la autoestima también se va forjando, se va formando desde casa, desde la crianza, desde los padres, y después se va al ámbito social, se va al ámbito de que lo que opinan los amigos, también se va formando ahí la personalidad de la persona, del chico. Entonces, sí. Y sabes que, Andy, bueno, yo hablo desde el lado de la docencia, se va también al ámbito educativo definitivamente. Tengo alumnos que se pregunta algo y dan una respuesta así, pero qué grita, ¿no? Y así la alcanzamos a escuchar, a ver, ¿quién dijo? Y el otro así como que, ¡uy! Me escucharon. ¿Qué dijo usted? No, nada. No, sí, es que lo dijo bien. A ver, repítalo fuerte, por favor.
y el alumno no se tiene confianza, tiene esa baja confianza porque ya le dijeron, ahí viene otra vez el menso, a ver, ahora qué vas a decir, no, eso está mal. Padres de familia, público en general, yo por eso les decía, este tema es importante porque son temas que realmente impulsan al ser humano. Cuando el alumno dice, ay, me están diciendo que estoy bien, y empieza a tener más confianza, Andy, poco a poco se le está motivando a que hable. Yo les digo, mira, si no estás bien, ¿qué pasa? Nada. Es que se van a reír de mí, que se rían, pero tú hablaste, tú dilo. Y en verdad, que esa baja confianza que se van teniendo va afianzando, como decía Andy, la autoestima. Y entonces va de la mano. Baja confianza, una buena autoestima, entonces los padres de familia vamos a poder ver cómo nuestros hijos empiezan a crecer, empiezan a volar y sobre todo, yo decía, desde el punto de vista educativo, vamos a ver cómo el chico que entró con 5, con 6, empieza a subir 7, 8, tal vez no llegue al 9, 10, pero sí va a llegar al 8, al 9, y ¿saben qué? Lo vamos a ver mejor parado en sus opiniones, lo vamos a ver con más seguridad. Entonces, ¿depende esto de los padres? Claro que sí, como decía Andy, desde los que estamos criando a los pequeños, de nosotros depende mucho, y perdonen que diga esta palabra, sí, de nosotros depende mucho qué autoestima tenga ese pequeño el día de mañana. Perdón. No, está bien. Quería agregar a todo esto de que es bien importante que nosotros hagamos caso de esto, porque a veces decimos, tú no vas a estudiar porque eres mujer, tu hermano porque es varón y él va a mantener. No, como nos decía Estelita, esa situación de empezamos a discriminar a la gente. Y no, cuando nos dicen, aunque seas mujer, tú vas a poder y vas a salir adelante. Y bueno, ¿qué otras características tenemos, Andy, de las situaciones físicas y conductuales? También una de las, de hecho esa que acababan de comentar, el hecho de que una persona, un estudiante es como que no quiera opinar o sea, que lo diga muy bajito, es porque tiene esa inseguridad dentro de su persona. Es que si hablo, voy a estar mal. O también al momento de socializar en el ámbito, es que si me acerco a esa persona, me va a juzgar a mí. O es que si voy con tal maestro o con tal persona, no, es que voy a ser muy juzgado. Precisamente porque ya tienen ese estigma social de decir, es que tú eres así, 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 y no te puedes acercar o no puedes ir o no puedes hacer, ¿no? También hablando un poquito del hecho de la discriminación y todo eso, como lo comentaban al principio, el hecho de que una persona también llegue a tener algún tipo de discapacidad, se le llega a criticar o a juzgar mucho, e incluso a ese tipo de personas se les llega a hacer menos por la condición que llegan a padecer. O sea, es como, es que tú no puedes porque tienes, o sea, y es como esa persona no llega a entender el por qué tú le estás diciendo eso, ¿no? O sea, ellos nacen así y para ellos es normal ser así, pero no van a entender por qué se llegan a ser más juzgados que otras personas, ¿no? O incluso una mujer, una niña, si es que nace en un ámbito ¿pobre? Ajá, de cierta manera es como, no, tú no puedes estudiar. ¿Por qué? Porque todas las capacidades y todas las habilidades se le están dando a tu hermano, ¿no? En el hecho de que esté con puros varones, con puros hombres, no, tú no puedes. E incluso a veces es un poco gracioso porque estadísticamente puede llegar a ser que los que no tengan ese tipo de oportunidades lleguen a más o lleguen a superarse más de lo que ellos creían, ¿no? Entonces, esas son algunas de las señales que Ay, se Andy, pueden... 2026. ¿Sabes qué, Andy? De lo que estás diciendo me estás remontando. Nosotros somos del siglo pasado, literal, ¿eh? Entonces... No nos baja la autoestima. Yo crecí en una familia donde la más chica era yo, imagínense a los grandes, digo, si ya estoy yo así medio del siglo pasado, mis hermanos pues eran 7 hombres, éramos 2 mujeres nada más, yo era la más chica, mujer, o sea que nací con muchas cosas en contra. Cuando decido que voy a estudiar, ardió Troya. Algunos hermanos me decían, bueno, pues estudia, así como diciendo, ándale, date gusto y date cuenta que no vas a poder.
Otros me decían, ¿de veras? ¿Y como para qué vas a estudiar? Sí, entonces, Afirmando. sí, o sea, fue romper con muchos Sí, patrones, Claro. porque mujer, la más chica del siglo pasado, y esas situaciones que ellos me decían, siendo yo niña, créanme, bueno, yo por eso creo que este tema es muy importante porque lo viví. Dicen que como uno habla de la feria es como te fue, ¿no? Para mí fue bien difícil romper este estigma de la baja confianza, del autoconcepto. Créanme que yo ya era súper adulta, ya de una buena edad, y yo seguía peleando a la fecha. Hay veces que tengo que enfrentar ciertas situaciones, que tengo que sacudir la cabeza y decir, sí voy a poder. Claro. No sé cómo voy a hacer, voy a ir a buscar ayuda, voy a buscar esto, voy a buscar aquello, pero tengo que poder. ¿Por qué? Porque como Andy decía, es bien difícil quitarte ese chip. No puedes. Sí. ¿Para qué lo vas a hacer? Es que no estás llamada para esto. Pero entonces en la lucha, Andy, nos damos cuenta que no seremos lo excelente, pero de que podemos. Se puede. Por eso les decía, para todo el público es este tema, porque de que pueden. Sí puede. Se puede. Sí, y podemos cada quien con las habilidades que tiene. Y bueno, quiero darle las gracias a Mercedes, que nos dijo que ya se escucha bien. Muchas gracias. Seguimos aquí con toda la pila hablando de este tema de cómo o qué pasa cuando no nos valoramos. ¿Alguna otra característica, Andy, o con esas pasamos a la siguiente, no, Chivis? Bueno, también una de ellas que se me pasaba es el lenguaje corporal. Porque se puede notar en una persona insegura en su forma de estar, en su forma de hablar, en su forma de sentarse, en su forma de relacionarse con las demás personas. Y justamente en él mismo se notan las limitantes que tiene o más bien que le impusieron. Y fíjese que quiero comentar otra cosa, Andy Chivis, cuando hay problemas de frenillo. Como decía Andy, hay algunas situaciones donde la gente empieza a pisar a esa gente. Y otra cosa, cuando estamos en una población rural, a veces decimos compañía, porque la gente desconoce la ñ, no dice compañía. Y no nos atrevemos a corregir a la persona y tenemos que enseñarle a la persona, se dice de esta manera. ¿Cuántas veces la persona no puede pronunciar la X o las S juntas? O como los niños, la R. O la R. Ajá. Y entonces son situaciones que empezamos a tomar de burla, de bullying, sin saber que estas situaciones pueden afectar a cualquier persona, edad que tenga. Sí, mira, esto me lleva a la siguiente pregunta, Elsie, lo que estás diciendo. Yo ya le voy a decir licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. Sí, porque es muy poquito lo que le hace falta. ¿Qué papel juega en la infancia, bueno, desde la crianza, en la formación de nuestros valores personales, este tipo de situaciones? Pues como lo comentaba hace ratito, bueno, yo siento que es una base fundamental y muy importante desde la crianza, porque al niño se le enseñan los valores que tiene y justamente su valor como persona. Y hay papás que incluso les enseñan y les dicen, es que tú vales mucho, tú vales tanto, tú vales porque eres una persona, porque tienes derechos. Y se les empieza a inculcar todo eso desde chiquitos. Además de que también se les imparte la crianza de que no importa si cometes errores, sino más bien les enseñan a cómo resolver esos errores. O incluso también ese tipo de tolerancia a la frustración o el cómo se van a relacionar allá afuera o cómo van a hacer sus relaciones sociales. Y pues bueno, siento que sí es muy importante el hecho de que un papá esté presente, una mamá o un papá esté presente en la crianza de un niño, porque pues le va a enseñar. Y aparte los papás son esa figura a quien los niños siguen y a quien tienen de ejemplo, ¿no? Así como de, wow, mamá es así, así, así. También si tenemos ese tipo, dependiendo también qué figura tengamos en casa, es a quien vamos a seguir, ¿no? Lick, acaba de decir una frase que me impacta.
cero tolerancia. Hoy en día, en verdad, nuestros niños, nuestros adolescentes tienen cero tolerancia a la frustración. Esto, no sé si estén de acuerdo que sería tema para otra mesa, porque cuando no se van a la autoestima baja, porque hay que saber medir el límite, el equilibrio, porque entonces ya no se está diciendo, bien por lo que hiciste, está muy bien hecho, bien, es que tú eres único, tú eres grande, y como que el niño lo malinterpreta y se va del otro lado. Entonces ya es la autoestima alta donde soy el único que lo puede lograr. No, entonces estos temas en verdad que a mí me apasionan porque estoy convencida 100% que son temas actuales que necesitamos tener en las aulas, necesitamos tener en casa, necesitamos tener en los trabajos, profesionistas, con una autoestima, un autoconcepto y una valía muy importante. Y si en casa, como dice la licenciada, desde pequeñitos no hemos podido mediar una buena autoestima a un ego inflado o una ponchada autoestima, en verdad que yo tuve un maestro que realmente como atesoro su enseñanza. Él decía, es que es más fácil programar a alguien que reprogramarlo. Porque cuando ya criamos a un pequeño, a un ser humano mal, cuando más grande él quiere, se da cuenta que no es lo correcto, que quiere retomar otro tipo de situaciones, cuesta más trabajo la reprogramación. Tú puedes, eres capaz, eres un ser único e irrepetible, con errores, con aciertos, con defectos. Eso es más difícil llevar a cabo. Y tiene que ver... Sí, adelante. Perdón, Elsa, sí, me equivoqué yo. Perdón, Estelita. Tiene que ver también, tenemos que empezar a formar respeto dentro de la familia, del trabajo, de la escuela, en esas áreas donde nos desenvolvemos. Tenemos que entender que el respeto es tan valioso porque a veces dentro de la misma familia, nosotros 7 hermanos, mamá, papá, éramos 9, y en las noches era un relajo. Qué bueno que vivimos siempre en casa única, no en edificios, porque si nosotros hubiéramos vivido en un edificio horizontal o vertical, no, yo creo que nos corren los vecinos, porque hacemos un relajo tal, pero llegamos a ser una familia que hacía bullying, y el bullying empieza en casa. Bajar la autoestima de otras personas empieza en casa. Uh-huh. Y yo espero que mi hermana la güera me esté viendo, y perdónanos, manita, era divertirnos, pero le hacemos un bullying, no le respetábamos su integridad, no respetábamos y hicimos a una persona insegura. Y yo espero que hoy ella esté trabajando en esas áreas, porque cuando toda la familia se va contra ti y te empieza a poner un apodo que minimiza tu integridad, wow, afecta muchísimo, Chivis. Sí, ¿dijiste güerita? Ajá. Güerita, sí se puede, ¿eh? Si ya estás trabajando en esta situación, sí se puede, en verdad, propóntelo y vas a poder dejar atrás toda esa secuela que quedaron después del bullying. ¿De cuántos hermanos dijiste? 7. 7, ya me imagino cómo fue tu infancia, pero ánimo, sí se puede. Estelita, ¿no quieres saludar a la gente que está conectada, por favor? Claro que sí. Bueno, está conectada con nosotros. Tenemos a Blanca Ramírez, que nos manda saludos a todos. A Andre. A Mari López, que dice, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué alegría volverles a escuchar bueno, que se escuchaba bajito, pero al parecer ya se normalizó el sonido. A Lilia Iris también. A Mercedes Sánchez Vera, que también nos manda saludos. Y
Fer Lara, que también Ujú. está con nosotros, Irma Beltrán, igual, saludos hermanas, muy buen tema. Y Mireya Silva, bendiciones. Les No sé si mandamos desde aparezca aquí más. un abrazo muy fuerte. Gracias, Irma, gracias, Mireya, qué gusto poder leerlas. Gracias. Sí, y Blanquita, un abrazo desde aquí a tu mami y a tu hermana. Comparte el programa, Blanca, por ahí, para que nos estén, porque esto es un tema que necesita nuestra familia. Claro. Ajá. Y por eso decía que dentro de esos grupos donde nos desenvolvemos, tenemos que ayudar a que eso se termine y empezando por el respeto para poder seguir y decir de qué manera influyen las redes sociales y la comparación constante de esa percepción que tenemos de nosotros mismos hoy en día, porque a veces bajamos cada cosa. Hoy estoy de buenas, ¡ay, qué padre! Y no me hablen. ¿Por qué dices eso? ¿Para qué contestaste de esa manera? Sí. A ver, Andy. Es que sí, siento que últimamente, o sea, las redes sociales tienen mucho que ver, porque luego nos muestran figuras hablando físicamente, nos muestran los estigmas de tal vez una mujer muy delgada, rubia, de ojo de color, ¿no? Y es como, ay, mira, ella sí está bonita. Y es como, no, una chaparrita, castaña, ojo café. Gordita, una mexicana. Sí, justo, y es como, no, es que tú no estás bonita porque eres así. Entonces, la comparación de las redes sociales y realmente que no es todo lo que vemos no es real, porque a veces hay muchas aplicaciones en donde ya se pueden editar incluso la piel, el cabello, el color, o sea, son cosas que dices, tal vez esa persona tampoco es real, o sea, es inventada y con esto de la IA, ya pueden hacer muchísimas cosas más. Déjame te digo, Andy, que le pido a una compañera, le digo, si le voy a hacer su foto, sí, y me hace la foto con el guía, ay, no le digo, bórrala, por favor, bórrala. Me pusieron unas arrugas aquí en el cuello, que dije, no, por favor, hasta yo me espanto de mí. Entonces, no, como dice Andy, no todo lo que vemos es real, ¿no? Sí. Y hay cosas que sí nos mejora, porque también conozco a otra persona, nada que ver con lo que baja en las redes sociales, no una super cara, delgada, pero tú la ves súper vestida, pero cuando tú la ves en su situación real, nada que ver. Sí, justo, ¿no? O sea, incluso siento que las redes sociales también llegan en un punto en donde una persona puede llegar a aparentar pues lo que realmente no es, ¿no? Nosotros matándonos la cabeza por decir, no, pero es que ella sí puede y yo no puedo porque yo estoy aquí. Y la realidad es que a veces no sabemos lo que hay detrás de la pantalla o también por lo que llega a estar pasando la otra persona, ¿no? También llega a haber veces que la otra persona hace eso justamente para elevar su autoestima o para sentirse mejor o para mostrar algo en donde a veces los likes o los corazones o los comentarios llegan a elevar ese tipo de autoestima. A lo mejor también hay gente que llega a exhibirse de una manera en donde también para esa persona dice, me siento bien porque recibo comentarios, porque recibo justamente los likes o la cantidad de personas que ven, y es como, no, o sea, tampoco llega, como decía, no llegar a ese extremo de del súper autoestima o llegar a hacer algo que no eres por aprobación de las demás personas, ¿no? Porque también llegamos a buscar lo que es la aprobación para decir, es que si esa persona me aprueba, porque esa persona es buena, porque esa persona sabe, entonces ya lo soy todo, ¿no? O ya puedo hacerlo todo. Y quiero decirle al público que no todo lo que sale en las redes sociales, o sea, es cierto. Que si yo estoy sola y me meto a las redes sociales con el fin de tener amigos o algo, porque hay gente que lo hace así, sin pensar mal, y busca amistades en otros países, pero aguas, porque tenemos que saber utilizar todas las cosas con medida. Adelante, Chivis. Sí, no, yo iba a hablar de la aceptación, como comentaba Andy. Realmente esa persona que se pone más grande los ojos, se quita pómulo, la mejorita que se haga,
aguas, porque estamos hablando de una no aceptación a tal como eres. Aquí empieza a hablar de una mala autoestima, de un mal autoconcepto, de una mala valía. Entonces, busca ayuda. En verdad, busquen ayuda, busquemos ayuda. Hay gente que con el corazón en la mano nos puede guiar, nos puede decir de una manera certera lo que está pasando, porque luego se lo platicamos, Estelita, a las de la edad, hablo de la gente, de los jovencitos, ¿no? Que también tienen, pues que están creciendo, están madurando, y hay veces que los consejos que se dan entre ellos, pues no son muy buenos que digamos, ¿no? ¿Tú ibas a hablar también hace rato de algo de la genética? No, pero permíteme, entonces, esa aceptación es muy importante. Por favor, si te sientes que no eres lo bello suficientemente para seguir caminando por las calles normalmente, no quieras ser modelo de pasarela, hombre, mujer. Platica con personas que te estiman, con personas ya con una visión más madura y vas a ver, te van a decir que estés como estés, gordito, bajito, chaparrito, flaquito, con tu acné, peloncito, greñudo, pelos parados, como sea. Eres un ser único, eres un ser irrepetible que vas a tener otras cualidades que muchos ya quisiéramos tener las habilidades que tú tienes. Entonces voy a decir un dicho que dicen, la mona no era fea, ¿sí? Lo que pasa es que estaba un poco descuidada. Justo eso, también tiene mucho que ver porque justamente como mencionaban hace ratito, ¿no? O sea, no es que sí que busque ayuda, pero también no es como que cambie completamente, sino que mejore, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si una persona no se llegue a sentir bien tal vez con su físico, motivarla también, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicio, vente, hay que comer mejor, hay que comer saludable. O sea, ayudarle en ese aspecto, no decirle, ay, sí, ¿sabes qué? Si estás feo, ¿sabes qué? Si no vales por tu peso. O sea, no, simplemente ayudarlo y darle esas áreas de oportunidad que vea y que las aproveche, así como el ir a hacer ejercicio, el comer bien, el ir a un dermatólogo, el ir a un nutriólogo, ir a ayuda profesional. Y de ahí ya te van a ir diciendo qué es lo que realmente necesitas, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, es que lo que yo necesito es dejar de comer. Lo que yo necesito es cuidarme mejor, no sé, el cabello. O sea, cosas así que no tienen nada que ver con lo que realmente necesitas, ¿no? Por eso también es importante ir a buscar ese tipo de ayuda y acercarte con las personas correctas que te pueden dar ese consejo adecuado que tú necesitas. Así es, Andy, gracias. Oye, Andy, ¿existen factores genéticos? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿de dónde salió? Se parece a su mamá. Igualito a su papá. Andy, ¿existen factores genéticos o de personalidad que nos hagan más propensos a una baja autoestima? ¿Será real eso? Sí. Porfa. Sí, normalmente los factores genéticos llegan a influir con aquellos trastornos de aprendizaje, o sea, como lo puede ser la dislexia, la dispraxia, la discalculia, que obviamente sí se pueden trabajar, pero no se pueden llegar a quitar del todo porque la mayoría son hereditarios. Entonces, el hecho de que a lo mejor un niño no sepa leer o le cueste trabajo leer y que a veces hay maestras bien bonitas, ¿no? Que pasan al niño enfrente, a ver, lee, y empiezan a leer, se llegan a equivocar en alguna palabra, ay no, es que tú no sabes leer. O en las matemáticas, ¿no? Incluso, no, es que tú no le sabes, es que tú no eres bueno para. Pero a veces no llegamos a tener ese interés por las personas y el decir, a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué te cuesta trabajo? ¿O cuál es el factor que está impidiendo que tengas esa mejora en el estudio, en la escuela e incluso en tu vida diaria, ¿no? Porque a veces lo desconocemos como personas y he de decirles que no tenemos la interacción o no tenemos ese interés por buscar y decir, ok, esta persona no es que sea tonta, sino que le cuesta trabajo o es su manera de aprender, ¿no? Esos son algunos factores genéticos que podría yo decirles. Algunos son, por ejemplo, también el llegar a ser perfeccionistas. El llegar a decir, no, esto aquí, esto acá, esto acá. Y yo no me puedo equivocar porque llega a estar mal. O yo no puedo hacer eso mal porque incluso los castigos que llegan a ver en casa, ¿no? Me castigan, me dicen. Entonces, de ahí también surgen las personas que son perfeccionistas y no les toques ni les digas nada. Sí, oye,
una anécdota rápido. Yo conozco a un muchachito que sufría cuando se sacaba 9 en la escuela. El puro 10, puro 10, puro 10. Platicamos y le dijimos, mira, relájate, el 9 no te va a marcar, tú tranquilo, porque se llenaba de granos y bueno, una cosa muy tremenda por estrés de calificaciones. Un día se sacó 8, un día se sacó 7, y ya después un día me dijo, ¿para qué tanta vanidad, maestra? Tiene razón. O sea, se relajó de más. Pero realmente él empezó a tener una vida social dentro del grupo, porque se relajó, dejó de presionarse, de estar estresado, se hizo más agradable a sus compañeros lo aceptaron mejor, porque decían que ya no estaba tan loquito, porque es pro 10, pro 10. No, él aprendió a estar relajado. Fíjate que yo creo que también es en la medida que se habla, porque mucha gente, hablando ya en la actualidad, ya no tienen con quién hablar, ya no hay quien los escuche. Sí. Porque ya no hay a veces, por X circunstancia, padres presentes, o si los hay, su mente está en otras cosas y a veces teléfono. Espérate. Entonces, ¿cómo le haces? ¿O cómo haces para que un niño pueda hablar y decir si no hay quien lo escuche? Y optan por decir, ¿sabes qué? Pues, ¿de qué sirve? ¿Para qué hablo? Y entonces cuando ya lo quieren hacer, pues ya les cuesta un poquito más, inclusive pronunciar las palabras porque no está acostumbrado a hacerlo. Y lo que decía Andy de estos factores genéticos, a veces nos llegamos a dar cuenta ya cuando estamos adultos, ¿no? Y pasamos toda la primaria, la secundaria, la prepa, con estas situaciones y decimos, bueno, pero ¿por qué? Yo les quiero decir que siempre ñoña, ¿no? De calificaciones buenas. El día que me saqué una mala calificación. Mala para empezar. ¿Qué es malo? ñoña quiere decir que todo el tiempo quiere sacarse 10, ni siquiera 9. Y te esfuerzas a hacerlo, ¿no? Porque te acostumbras. Pero el día que me dice un profesor, va a ser un ensayo. En mi época no nos enseñaron los ensayos. Hoy les sé hacer el ensayo, pero me puse a investigar qué era un ensayo, cómo se hacía. Dije, ahora sí, me voy a sacar una buena calificación. Tenía como 8 o 7 libros ahí donde estaba haciendo la investigación. Y me dice, no me sirve ese trabajo. ¿Te sientes tan mal? Como lo que comentaba Chivis, ese joven aprendió a tener diversas calificaciones, pero cuando no, te sientes fatal. Y es entender a esa persona, a ver, le rebatí al profesor y resulta que el profesor tampoco sabía hacer ensayo. Y bueno, cosas que nos pasan, ¿no? Cosas que pasan, ¿no, Andy? Sí, entonces, justo. Y también enseñar, bueno, hablando de calificaciones, enseñarle a ese tipo de niños, de jóvenes, adolescentes, y a padres de familia, que los niños no son un número. Los niños no valen por un número ni por la calificación que se saquen, por favor. Sí. No hagan eso, no den el valor a sus hijos por un número ni por una calificación. Fíjate que, Andy, yo tenía compañeras en la prepa que entraron a Chapingo. En aquellos años de los que les estoy hablando, señor Don Simón. Era Chapingo. Don Simón, o sea, que eran del siglo pasado. Entrar a Chapingo costaba muchísimo, Terminar la carrera en Chapingo era porque en verdad te ponías al tú por tú con todas las materias. Porque ella siempre ostentó el 10. Entró a la universidad de Chapingo, a la universidad que muchos querían entrar. Yo no, yo decía, no, yo aquí me quedo de este lado, yo no anhelo Chapingo. Pero mi punto es que esta chica aprendió a relajarse en Chapingo. Sus calificaciones de siempre 10 empezaron a oscilar entre 7, 6, 5. Pero esta chica, yo vi su cambio años después. Era más empática, porque en la prepa no era nada empática. ¿Cómo es posible que lleves 8? Si tan fácil que es la materia. Y de esas se las gastaba. Fue más empática,
más sociable. Entonces, por favor, no estoy a favor de aquel que no estudia y También. saca malas calificaciones. No, No. estoy hablando a la persona que sabe sus capacidades y sabe que el 10 no es tan difícil. Sí, y tenemos aquí el letrerote, ñoñas. Pero somos ñoñas que sabemos divertirnos, sabemos relajarnos, pero que sabemos... Hoy en día. Hasta hoy en día. Sabemos que hay personas que, yo en lo personal, yo voy a hablar desde el ambiente docente. Claro. Para mí un alumno que veo que batalla para un 7, pero que le está echando las ganas, los kilos, y que se esfuerza, para mí es un 10. Y se los digo, que concienticen que eso es su máximo, que no se altere porque no logra el 8, porque no logra el 9. Cuando está relajado, ¿qué creen? Logra el 8, logra el 9. Entonces, aprendamos que nuestra autoestima tiene que estar equilibrada. Ni muy, muy, ni tan. Y bueno, hablando de autoestima, ¿cómo afecta esa autoestima a las relaciones de pareja, a la elección de nuestras amistades? Porque también influye, ¿o no, Andy? Sí, muchísimo. Antes de que contestes, yo me atrevo a decir que ocasiona muchas problemáticas dentro del matrimonio. Uy. Bueno, a ver, yo no seré experta en el área de pero ya tiene la teoría y eso es lo que nos interesa, sí. Licenciada. Bueno, dentro de las amistades, por tener un baja autoestima, normalmente tendemos a tratar de encajar o tratar de buscar una identidad que no tenemos dentro de un grupo social al que realmente no pertenecemos. Y ahí es donde empiezan a haber ese tipo de problemáticas en donde llegamos a hacer cosas que no nos favorecen ni a nuestro cuerpo, ni a nuestra mente, ni absolutamente nada. Nos llegamos a juntar con personas que incluso nos pueden bajar más la autoestima o depender de otro tipo de cosas para sentirnos suficientes, para sentirnos valorados o decir, sí, yo puedo, yo soy esto, y así. Pero nada más le puedes llegar a tocar una fibra en la que realmente no está relacionado o no sabe, lo deshaces. Realmente, o sea, toda esa máscara, toda esa armadura falsa, esa máscara que tiene, se la puedes echar abajo nada más con una sola palabra. Y yo siento que sería el ¿cómo estás? Para mí siento que sería esa. Y dentro de las relaciones de pareja, siento que es aún más conflictivo porque tanto el hombre como la mujer se puede llegar a denigrar y puede llegar al punto más bajo de su autoestima y de su identidad como persona, como para al rato ya no llegar a reconocerse y realmente ya no saber su valor y decir, ¿y qué estoy haciendo aquí? O sea, afecta a tal grado que la persona no sabe ni quién es, no sabe en dónde está y no sabe ni por qué está ahí. A veces siento que se puede llegar a hacer una rutina, se puede llegar a hacer pues normal para ese tipo de personas, tanto para el hombre, tanto como para la mujer. Y si nos ponemos a ver las cosas reales como son, nuestro país tiene una cultura específica. Esa cultura ha tenido que ver durante generaciones pasadas donde el machismo empezaba a tener una fuerza tal que denigraba mucho a la mujer y que hacía que las mujeres, y por eso hoy en día, hablando de marzo, ¿no? El Día de la Mujer y todo eso, ahora se hacen marchas y desviándose por otro lado, cuando nosotros tenemos que considerar que como seres humanos tenemos todo para poder ser personas con una autoestima equilibrada. Solamente es empezar a madurar, a poner límites, porque esa parte de la elección de nuestras amistades tiene que ver mucho, a veces, como dice Andy, con tal de encajar en este grupo, y le voy a hablar a los adolescentes, ¿te dejas influenciar con que, ay, ¿a poco no has probado la nueva droga? Ay, no me digas que no sabes, ¿no? Y que son temas que nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Yo quiero andar con ese chico, yo quiero andar con esa chica y no me importa. Yo soy humilde, no tengo una situación económica buena,
pero no importa, voy a hacer lo posible por comprarme los tenis X que valen tantísimo con tal de encajar en ese grupo. Ujú. Cuando unos tenis, cuando esta situación económica no tiene nada que ver con tu identidad, tu integridad. Nosotros valemos porque somos seres humanos. El ser humano es el que tiene la capacidad de pensar, razonar. Ajá. Y cuando dejamos eso a un lado y nos dejamos influenciar, por eso a los padres yo les hago este llamado. Deja que tu hijo sea como él es, con esa identidad. Dirígelo, oriéntalo, guíalo para que el chico pueda tomar decisiones correctas. Y aquí no me dejarás mentir, Chivis, con tantas cosas que tú te encuentras en la docencia. Fíjate que de lo que estás diciendo, a mí me hubiera gustado o me gustaría invitar a padres de familia, a madres de familia, que vean la actitud de su hijo o hija, cómo abusan de ellos, ay, ¿y ahora qué me vas a decir? No le hablan, pero a la hora del receso, ¿qué me vas a disparar? Y no es 1, 2, 3, y el otro chico con tal de ser aceptado, de no ser tan buleado, gasta su dinero en ellos, oye, necesito, préstame. Si ustedes vieran cómo los chicos abusan de esas personitas que su autoestima está baja, que su autoconcepto no es el idóneo, créanme que habría un clic en la mente y en el corazón, porque el corazón les dolería como padres de familia y la mente diría, sí, tenemos que darles armas, porque es lo que estamos proporcionando, armas para defenderse, armas para salir adelante, armas para valorarse, para que el chico salga adelante, Elsa. Sí, Andy, quiero, tú como joven que estás ahí relacionándote con otros chicos jóvenes, algunas palabras que hoy los chicos utilizan para decir, me dio el bajón, o estoy frigear, o algo así. ¿Friqueado? Estoy agüitado, estoy bajoneado, estoy chipil, estoy desanimado, estoy agotado, estoy... Frigear algo. ¿Cómo? ¿Frigear? ¿Frigear? No, es friquear, el término es friquear, pero no sé el concepto. A ver, chicos, ayúdenos. Y yo no. Bueno, personalmente ese no lo he escuchado, pero los demás sí. Nuevas palabras que los jóvenes utilizan hoy en día para decir, no, pues eso me hizo sentir mal, no, eso. Y es importante que lo hablen, que lo digan, es importante que nosotros conozcamos ese dialecto de los jóvenes para saber qué es lo que está pasando con ellos, cómo se están desarrollando en el medio ambiente, porque aquí en la elección de nuestra pareja o nuestra novia y de las amistades, tiene mucho que ver con lo que quiero ser, pero también a veces quiero aparentar. La realidad a veces no tiene nada que ver con idealizar. Yo me puedo idealizar y decir que soy acá, pero la realidad dista mucho de lo ideal que yo quisiera ser. Y créanme, eso afecta mucho a los jóvenes hoy en día. ¿Cómo ve usted eso, licenciada? Sí, ahí entra lo que son justamente las apariencias, ¿no? ¿Qué es lo que quieres aparentar? ¿Qué es lo que realmente quieres ser? Pero pues a veces eso, o sea, lo que quieres llegar a ser no está mal, pero ten en cuenta que eso que quieres va a constar de trabajo, va a constar de sufrimiento, va a constar de mucha constancia, de disciplina. O sea, sí, no está mal, pero también tienes que aprender que tienes que pasar por ese proceso para alcanzar a ser lo que realmente tú estás idealizando en tu vida, y vas a ver que no va a ser tan fácil. Sí, hablando del trabajo, Lic, en el ámbito laboral, ¿de qué forma limita la autoestima el crecimiento profesional de una persona que, porque ya hablamos de gente joven, ahora a nivel profesional eso también tiene, pero sí golpe de fuerte? Sí, yo siento que a veces en esa área laboral, hablando de empresas, a veces nos conformamos con un puesto o el puesto mínimo como para mantener en un lugar y decir, no,
es que aquí estoy bien, o a veces por ese miedo a no creernos suficientes y creer que tenemos esas capacidades para superarnos y aceptar el reto de decir sí, sí puedo, órale. Entonces tal vez puede depender de una entrevista, puede depender de una junta, puede depender de esa área laboral en donde dices, no, es que sí, vemos los potenciales y las capacidades de esa persona como para tal vez subir de puesto, pero si esa persona tiene desafortunadamente una baja autoestima, se va a quedar en donde está y va a decir, es que aquí estoy bien. Es que aquí estoy cómodo. ¿Para qué me muevo? Sí, el hecho de no querer aceptar nuevos retos o el hecho de no querer aceptar nuevos desafíos y decir, sí, yo puedo, o animarse el solito, ¿no? Porque a veces en el momento no va a haber quien te diga, sí, vas, ánimo, échale ganitas, ¿no? Sino simplemente uno mismo. Y si uno mismo no lo hace, aunque sea así de sí, sí se puedo, sí puedo, pues no, se va a quedar en el mismo lugar en donde está o justamente se va a hacer menos y va a decir, es que yo no soy capaz para ese puesto, es que a mí no me van a aceptar ahí porque no tengo esas capacidades. Pero date la oportunidad de decir, bueno, voy, no pierdes nada. El no, tal vez ya lo tienes ganado, pero lucha por ese sí que pueden llegar a ascenderte, a aceptarte en el trabajo, a llegar a ese lugar donde tal vez fue el soñado, pero por miedo nunca te acercaste o no dices no, o te limitas tú solito. Sí, suele suceder en muchos grupos y mire, en todos los trabajos hay cosas buenas y hay cosas malas, en todos los trabajos. Siempre hay el criticón, el chismoso, el que quiere pisarte, no quiere dejar que crezcas, sí. En cualquier ámbito de trabajo. Ajá. Pero cuando tenemos una identidad correcta o una autoestima correcta, equilibrada, a ver, písame. Yo traigo mis tacones de puntilla. A ver, ahora sí, písame y hazme menos, ¿no? Sí, justamente. El saber que sí, y el saber de qué áreas careces tú, o sea, creo que eso es lo más importante, saber en qué eres bueno y saber en qué no, porque así tú ya tienes conciencia en qué dices, no me puedes pisotear, digámoslo de esa manera, porque yo ya sé que no soy buena en esa área, pero te lo puedo compensar en esta otra, ¿no? O puedo destacar en otra área tal vez en la que tú me criticas, pero puedo ver que tú tampoco eres bueno. Y también ahí está, siento que el hecho de no te voy a juzgar yo a ti por no saber hacerlo, sino también puedo llegar a enseñarte o a mostrarte de qué manera tú lo puedes desarrollar. Porque digo, hablando sinceramente, no es como que nosotros vayamos a ser igual que las otras personas, sino nosotros nacimos para ser diferentes y destacar en lugares donde tal vez no nos quieran, tal vez nos odien, tal vez digan, no, es que tú no estás aquí. No, pero yo tengo a alguien que me da ese valor, yo tengo a alguien que me da esa identidad para decir, sí, aquí estoy, yo te puedo ayudar a ti, pero no quiero ser igual que tú. ¿Y quién es ese alguien que te dice que vales? No, para mí es Dios, es Jesús, que me da esa identidad como persona, que me da ese valor, que me dice, hija, tú puedes, ¿no? Porque me dice, yo di mi vida por ti y eres lo más valioso que tengo, ¿no? Y es el precio que yo creo que nadie se atrevería a pagar más que él. Gracias, Andy. Y ahora te quiero preguntar, a ver si es cierto, Andy. En esta carrera que estás por terminar, ¿te has encontrado este tema en tu vida? Sí. Sí. Sí, lo he vivido de manera personal, pero también lo he podido experimentar y lo he podido ver a través de otras personas. Y esto nos tiene que llevar a cómo se relaciona esta autoestima que a veces, no siempre, pero que en ciertas personas, hoy sabemos un trastorno común, la ansiedad, la depresión, que principalmente a jovencitos, chivis, y a grandecitos, adolescentes, a grandecitos, es la de moda. Pero no sabemos que tiene que ver desde el inicio de que no me acepto, no me amo, no me respeto, no pongo límites, ¿sí?
Y eso tiene que ver cómo me amo, cómo te amas. Andy, ¿qué nos dices de esto? ¿Llegan a ver estos trastornos? Sí, pero a veces se dan en un aspecto muy, muy fuerte o se dan en una elevada cantidad, porque puede haber autolesiones, puede haber personas que se lleguen a lastimar e incluso que ya no quieran estar con nosotros. O sea, llegan a ese punto que dicen, es que no soy aceptado, que ya no quiero estar aquí. O sea, que ya realmente, bye. O sea, no, ¿para qué me quieren aquí? Si aquí no me valoran, si aquí no valgo, si aquí ya me dijeron que para qué estoy aquí. O sea, ese tipo de cosas a una persona le puede rondar la cabeza y a eso nosotros le podemos llamar lo que son los pensamientos rumiantes, que están ahí constantemente atacando a la cabecita porque pues hay que aceptar que la cabeza es nuestra, ¿cómo decían? Es nuestra arma más poderosa o es a la que más nos ataca. Y es nuestra debilidad también, porque de ahí si nosotros pensamos mal, tenemos esa constancia y esos pensamientos que no nos ayudan a nuestra vida. Entonces sí puede llegar a unos casos más fuertes. Sí, y esto yo creo que queda abierto para un programa, a hablar de depresión y ansiedad, que también es el top hoy en día. Andy, así, ya sé que padezco esto, que tengo baja autoestima. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Como en cada programa, se los he dicho, lo importante es reconocerlo, es decir, y aceptarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo tengo una baja autoestima y estoy sufriendo en esta área de mi vida, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, pero acercarte con una persona de confianza o ir con un profesional para decirle, ¿sabes qué? Me siento mal, o sea, ya no tengo identidad, ya no tengo sentido de la vida. Siento que todos me juzgan, siento que no valgo para nadie, o sea, cosas así, pero acercarte, reconocerlo, decirlo, y sí, ya que lo traten, hacer algo por ti, porque el primer paso es la acción, pero después tú qué estás dispuesto a hacer o a dónde estás dispuesto a ir para que esa baja autoestima disminuya o ya no esté en tu vida. O esa falta de identidad que no tengo y que no he sabido cómo llevarla, cómo adquirirla, cómo pongo límites en estas partes, Chivis. Cómo le digo a la gente que primero necesito amarme yo, que sí tengo mis debilidades, pero que también tengo cualidades que me van a hacer una persona donde voy a dejar huella donde quiera que me pare. Y que voy a ser importante para mí, y eso no me hace egoísta. Y que Estelita, hoy que nos hablabas de esta situación, Estelita, que tú puedas decirnos cómo la discriminación influye en todo esto. Ajá, creo que tenemos una preguntita. No, más bien ese es un comentario de Marta Patricia Rentón. Dice, una maestra dice, la cabeza es la loca de la casa. Sí, es la loca de la casa. Sí. Gracias, Pues sí, Marta Patricia. ahí es donde se empiezan a fabricar todos aquellos pensamientos y que después se vuelven en acciones en nosotros mismos, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es a lo que se refiere. Y pues sí, todo empieza con un pensamiento. Entonces, si aprendemos de alguna manera a manejar eso también, y pues sí, es buscar la ayuda con la persona correcta, con la persona ideal, con la gente preparada para eso, y no está mal. Sí. Es lo mejor que se puede hacer. Y todos lo necesitamos, sí, o sea. No porque estemos locos, por favor. Parecemos, pero no. Parecemos, pero no. Traemos ¿cómo dijo? La loca aquí. Dice, una maestra dice, la cabeza es la loca de la casa. Sí. Y sí, nos pueden entrar infinidad, por eso, cuidar esa situación de las redes sociales, aprendamos los nuevos diálogos de los jóvenes para poder entenderlos, pongamos y yo creo límites. que también no hacerle caso a todos esos comentarios. Exacto. ¿Por qué? Porque todos como personas tenemos diferentes perspectivas Así sobre, es. inclusive, sobre la belleza, sobre a lo que tú te dediques, sobre
todos van a tener puntos de vista diferentes y no podemos encajar con todos definitivamente. Sí, estamos gorditos. Oye, ¿qué te pasó? Sí. Pero estamos delgados. ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? Entonces, son situaciones que sí nos pegan y que influye. Pero cuando tienes una identidad correcta, mira, eso no te mueve. Eso no te mueve. Entonces, tenemos que aprender a que esas situaciones van a venir, las tenemos alrededor. Nosotros mismos las hacemos con la gente que tenemos y que a veces aquellos no se atreven a decirnos, es que tú me estás agrediendo, me siento mal con lo que tú me dices. Y necesitamos ser abiertos, necesitamos hacer ese cambio, Andy. ¿Tú cómo harías ese cambio aquí en la sociedad? Híjole, pues antes que nada decirle a las personas que se quiten el miedo. O sea, que se quiten esa idea que tienen del por qué. Hay cada quien, como decía, ¿no? Cada quien tiene una idea diferente, pero que se quiten esa idea negativa que tienen al momento de querer acercarse, porque pedir ayuda no está mal, porque el acercarse con las personas adecuadas tampoco está mal. O el decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, o me siento así, 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 o tal vez estoy teniendo una mala identidad encajando con personas que no me favorecen. Tampoco está mal, sino simplemente es decir, ¿sabes qué? Sí, aquí estoy. O sea, y ponernos flojitos y cooperando, porque si nos ponemos de negativos, créanme que duele más. Sí. Duele más que el decir, ok, estoy dispuesto a que me ayuden y a cambiar, porque al final va a ser para el bien de uno, ¿no? Va a ser para el bien tuyo. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Cómo te ves o cómo quieres estar tú? ¿Quieres seguir como estás? ¿En la comodidad o en el pensamiento que te aflige, que te hace menos, que te preocupa? ¿O realmente salir y ver el otro lado? Porque a veces sí nos encajamos o nos encapsulamos en ese tipo de cuestiones, de pensamientos, que no queremos salir más allá. Entonces, sí, así sería. Pues el día de hoy estuvo con nosotros Andy, la próxima licenciada Andy Primero Naomi Dios. Dorantes Hernández, que sí ha pasado por situaciones de que pasa cuando no nos valoramos. Y esa situación llevó a Andy a poder tomar decisiones correctas. Y hablando de todo esto, quiero decirle que tenemos un congreso que se llama ECO. Este congreso va a ser el día 20 y 21 de este mes. Ajá. Y ahorita nos van a poner todos los datos aquí en el chat para que usted los pueda tener. El número de teléfono se lo voy a decir si tiene con qué apuntar. Y si no, no se preocupe, lo vamos a poner aquí en el chat también. Es 55 78 47 57 28. Repito, 55 78 47 57 28. Viene un invitado de fuera a traer este congreso. Él se llama Juan José Eano y lo vamos a recibir aquí. Inscriba a su adolescente porque va a aprender en este congreso de ECO a tener bases firmes, razonables, cosas que suenan con poder y que todo lo que usted va a invertir en ese congreso, si manda a su adolescente o viene usted como papá, le va a servir para tener una guía sobre este tema que vimos hoy, qué pasa cuando no nos valoramos. Y bueno, que pasa el video, yo quiero decirle, ahorita va a pasar el video de ECO. Mientras tanto, pues nosotros nos vemos la siguiente semana, 5:30 de la tarde. Gracias, Andy. Gracias a ustedes. Gracias, Chivis. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estelita. Pero quédese usted viendo viene video de ECO, por favor.
Familia, nos vemos muy pronto en México, por primera vez en Coacalco, Estado de México, para un evento muy especial, Congreso ECO, Fe que Resuena, que se va a realizar en la Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, en una generación donde las ideologías gritan fuerte, la fe no puede callar. Así que si quieres levantar tu voz con razones para creer en Dios y que Jesús es la verdad frente al relativismo, el feminismo, la ideología de género y el aborto, nos vemos en México para que juntos hagamos ECO. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.